El hospital tenía un silencio peculiar, interrumpido solo por el sonido rítmico de las máquinas y el ocasional crujido de las cortinas. En la sala de cuidados paliativos, Clara hacía sus rondas matutinas, revisando a cada paciente con la delicadeza y atención que la caracterizaban. Siempre había creído que, incluso en los momentos finales, cada persona merecía ser tratada con dignidad y compasión. Esa mañana, trajeron a un nuevo paciente. El señor Augusto, un hombre mayor, fue admitido después de una larga lucha contra una enfermedad degenerativa. Llegó en una silla de ruedas, con la mirada perdida y los hombros encorvados, como si llevara el peso de toda una vida. Clara lo observó mientras lo llevaban a su habitación. Había algo en su expresión que la conmovió de inmediato, una mezcla de tristeza y resignación que ella conocía bien, pero que nunca dejaba de afectarla. Clara se acercó a su habitación con la intención de presentarse y darle la bienvenida de la mejor manera posible dentro de ese entorno. Llamó suavemente a la puerta y entró, con una sonrisa suave, y dijo: «Buenos días, señor Augusto», dijo con voz suave. «Mi nombre es Clara, soy la enfermera que lo cuidará mientras esté aquí». Augusto levantó los ojos lentamente hacia ella, pero no respondió. Sus ojos eran un pozo profundo de historias no contadas, y Clara sintió un escalofrío al darse cuenta de lo distante que parecía. Aún así, mantuvo la sonrisa, decidida a darle una cálida bienvenida. «Si necesita algo, por favor, avíseme», continuó Clara, colocando la mano suavemente sobre el respaldo de la silla de ruedas. «Estoy aquí para ayudar con lo que necesite». Pero Augusto desvió la mirada, fijándola en algún punto distante de la pared. Clara guardó silencio por un momento, notando que él no estaba dispuesto a abrirse, al menos no ahora. Era una respuesta común entre los pacientes que llegaban a esa sala, pero aún así, siempre le provocaba un nudo en el corazón. Clara dio un paso atrás y trató de encontrar otra forma de acercarse. «¿Le gusta leer?», preguntó, intentando encontrar una brecha en la armadura emocional que él había erigido a su alrededor. «Podemos traerle algunos libros, si gusta». Una vez más, no hubo respuesta. Augusto permaneció inmóvil, ajeno a cualquier intento de interacción. Clara sintió una punzada de frustración, pero sabía que tenía que ser paciente. Había aprendido a lo largo de los años que cada persona lidiaba con la llegada a la sala de cuidados paliativos de manera diferente. Algunos se abrían desde el principio, deseando hablar y compartir sus historias, mientras que otros, como Augusto, se encerraban en su propio mundo, tal vez para protegerse de la realidad inevitable. «Estaré cerca», dijo finalmente, retrocediendo hacia la puerta. «Si necesita algo, no dude en llamar». Clara salió de la habitación, sintiendo el peso de ese primer encuentro. Sabía que tendría que intentarlo de nuevo, encontrar una manera de conectarse con él, pero no sería fácil. Cada paciente era una nueva historia, y estaba decidida a descubrir la de Augusto, sin importar cuánto intentara esconderse. En los días que siguieron, Clara hizo varios intentos para acercarse a Augusto. Notó que él pasaba la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, observando el jardín del hospital. Era una vista hermosa, con flores de colores y pájaros que iban y venían, una pequeña escapatoria para los pacientes que ya no podían estar afuera. Clara empezó a llevarle libros, dejándolos en su mesa de noche por si le interesaban. Seleccionó novelas clásicas, libros de poesía e incluso algunos títulos modernos, con la esperanza de que alguno de ellos pudiera despertar su interés. Pero cada vez que entraba en la habitación, los libros permanecían intactos, apilados exactamente como ella los había dejado. Intentó una estrategia diferente. Un día, trajo un pequeño jarrón de flores del jardín y lo colocó en la mesa junto a la cama de Augusto. «Para traer un poco de color a su habitación», dijo, tratando de encontrar alguna señal de emoción en su rostro. Pero él solo miró las flores por un breve momento antes de volver a fijar la mirada en la ventana. Clara comenzó a sentirse impotente. Cada pequeño intento que hacía parecía no alcanzar a Augusto. Era como si él estuviera atrapado en un mundo donde nada más podía tocarlo. Ella hablaba con él sobre cosas triviales, el clima, lo que estaba sucediendo en el hospital, pero él nunca respondía. Y eso la hacía preguntarse si estaba haciendo alguna diferencia. Un día, mientras cambiaba la ropa de cama,
Clara decidió intentarlo una vez más. Me gusta observar el jardín, dijo casualmente, con la esperanza de iniciar algún tipo de conversación. Los pájaros siempre parecen tan libres. Esta vez, para su sorpresa, notó un leve movimiento en Augusto. No dijo nada, pero sus ojos se fijaron en ella por un momento, como si estuviera considerando sus palabras. Fue un movimiento casi imperceptible, pero para Clara, fue como una pequeña victoria. Tal vez, pensó, había una forma de llegar a él. Esa noche, al repasar los eventos del día, Clara sintió una mezcla de esperanza y frustración. Sabía que había algo en Augusto, una historia que él mantenía escondida. Pero, ¿cómo ayudarlo a abrirse? ¿Cómo encontrar una forma de hacerle entender que ella estaba ahí para él, no solo como una enfermera, sino como alguien que realmente se preocupaba? Sabía que tenía que seguir intentándolo, incluso si parecía imposible. Porque, para Clara, cada persona merecía ser vista y escuchada, especialmente cuando el mundo parecía estar cerrándose. Y con Augusto, sentía que esa era una batalla que valía la pena luchar. Los días siguientes trajeron un pequeño cambio, casi imperceptible, pero que Clara notó inmediatamente. Cuando ella entraba en la habitación de Augusto, él ya no apartaba la mirada de inmediato. En lugar de eso, sus ojos la seguían por unos segundos antes de fijarse nuevamente en la ventana o en la pared frente a él. Era un progreso diminuto, pero para Clara, era una señal de que él estaba comenzando a reconocer su presencia. Clara continuó sus intentos de interactuar con él, manteniendo la esperanza de que eventualmente se abriría. Una mañana, mientras verificaba sus signos vitales, intentó iniciar una conversación simple, algo que no exigiera mucho de él. «Está un día bonito allá afuera», comentó, señalando hacia la ventana. Parece que el sol finalmente decidió salir después de tantos días nublados. Para su sorpresa, Augusto no solo la miró, sino que también asintió levemente. Fue un movimiento tan sutil que Clara casi no lo notó, pero su corazón dio un vuelco. Trató de contener la emoción y continuar la conversación de manera calmada y natural. «Siempre me ha gustado el sol», continuó ella. «Creo que aporta cierta ligereza al ambiente». «¿Y a usted, le gusta el sol?». Hubo un momento de silencio, uno de esos en los que el tiempo parece detenerse. Clara no estaba segura si él respondería o si había cruzado algún límite. Pero entonces, muy suavemente, escuchó la voz de Augusto por primera vez. «Sí», murmuró, casi en un susurro. «El sol es bueno». Clara se sorprendió por la simplicidad y el peso de esas palabras. Era como si él estuviera dejando escapar una pequeña parte de sí mismo, algo que había guardado con tanto cuidado. Sabía que no podía presionarlo más en ese momento, pero esa pequeña interacción fue suficiente para llenar su corazón de esperanza. En los días siguientes, Augusto empezó a dar pequeños signos de que estaba más receptivo. No se había vuelto hablador, ni mucho menos, pero respondía con pequeños asentimientos de cabeza o murmullos casi inaudibles cuando Clara le hablaba. Ella empezó a contarle historias sobre cosas triviales, el jardín del hospital, los pacientes más antiguos, las pequeñas alegrías y tristezas que llenaban su día. Augusto escuchaba en silencio, pero Clara sentía que él estaba realmente prestando atención, absorbiendo cada palabra. Y una mañana especialmente luminosa, decidió intentar algo más directo. «¿Ha pensado en dar un paseo por el jardín?», preguntó, con la voz llena de cuidado. Podría ser un cambio de escenario agradable. Augusto la miró, y por un momento ella pensó que él iba a rechazar la oferta. Pero entonces asintió, un gesto casi imperceptible, pero que para Clara significó una gran victoria. Con la ayuda de otro enfermero, lo llevó al jardín. Era una mañana tranquila, y el aire estaba fresco, lleno del perfume de las flores. Augusto permaneció en silencio mientras caminaban lentamente, pero había algo en su expresión que indicaba que estaba disfrutando del momento. Clara empujó su silla de ruedas a lo largo de los caminos floridos, observando cómo él miraba a su alrededor, casi como si estuviera redescubriendo un mundo que había olvidado. Esa tarde, después del paseo por el jardín, Clara entró en la habitación de Augusto para acomodarlo y notó algo que no había visto antes. Había una pequeña caja de madera en la esquina de la mesa de noche. Era vieja, desgastada por el tiempo,
pero tenía una belleza intrínseca, una historia contada a través de sus marcas y rasguños. Curiosa, Clara se acercó a la caja. Dudó por un momento, pero la curiosidad y el deseo de entender más sobre Augusto la llevaron a abrirla con cuidado. Dentro, encontró un tesoro de recuerdos, fotografías antiguas, cartas amarillentas por el tiempo, pequeños objetos personales que hablaban de toda una vida. Tomó una foto en blanco y negro que parecía ser de Augusto cuando era joven, al lado de una mujer y un niño pequeño. Había una sonrisa en su rostro, un brillo en sus ojos que Clara no había visto antes. Revisó las cartas, reconociendo en ellas una correspondencia entre amantes y familiares, llena de palabras de amor, esperanza y, eventualmente, de tristeza y distanciamiento. Cada objeto en la caja parecía contar un pedazo de la historia de Augusto, una historia de amor, pérdida y arrepentimiento. Clara sintió un nudo en el pecho al darse cuenta de cuánto cargaba él dentro de sí y cómo eso tal vez era la razón de su silencio y aislamiento. Colocó cuidadosamente los objetos de nuevo en la caja y la cerró, sintiendo como si hubiera invadido un espacio sagrado. Pero al mismo tiempo, sabía que había encontrado una clave. Algo que podría ayudarla a entender mejor a Augusto y tal vez encontrar una manera de ayudarlo a hacer las paces con su pasado. Esa noche, mientras Clara se preparaba para salir del hospital, no podía dejar de pensar en las fotos y las cartas. Había tanto acerca de Augusto que quería descubrir, tanto que él guardaba y que tal vez quisiera compartir, si encontraba a alguien dispuesto a escuchar. Sabía que la jornada para ayudarlo apenas comenzaba. Había mucho por descubrir, muchas barreras que derribar. Pero ahora, tenía una dirección, una pista sobre quién era realmente Augusto, más allá del paciente silencioso y distante que había conocido inicialmente. Y en ese momento, Clara hizo una promesa silenciosa a sí misma. Encontraría una manera de llegar a él, de ayudarlo a encontrar algo de paz. Porque todos merecen que sus historias sean escuchadas y comprendidas, especialmente cuando el mundo parece haberse cerrado a su alrededor. Al día siguiente, Clara entró en la habitación de Augusto con una calma renovada. Había algo diferente en su enfoque ahora que conocía un poco más sobre él, aunque solo fuera a través de las reliquias guardadas en la caja de madera. Sabía que tenía que ser cuidadosa, que esa nueva información no era algo para ser explorado directamente, sino una puerta para una conversación más profunda. Augusto estaba sentado en la cama, como de costumbre, mirando hacia la ventana. Clara se sentó en la silla a su lado, sosteniendo una taza de té caliente que había traído de la cocina. Sabía que él no la tomaría, pero el acto de ofrecerla era más un gesto de compañía que cualquier otra cosa. He estado pensando en lo que dijo sobre el sol, comenzó suavemente, sin prisas. Que es algo bueno. La luz del sol siempre parece traer cierta claridad, ¿verdad? Augusto no respondió de inmediato, pero Clara notó que estaba escuchando. Sabía que tenía que avanzar despacio, permitir que él se sintiera cómodo para hablar. A mí también me gusta el sol, continuó ella. Siempre me recuerda lo bonitas que pueden ser las cosas, incluso cuando pasamos por momentos difíciles. ¿Alguna vez has sentido eso? Como si la luz pudiera traer un poco de paz. Observó cuando Augusto cerró los ojos por un momento, como si estuviera reuniendo el valor para decir algo. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero clara. No es el sol lo que trae paz, dijo, aún mirando hacia la ventana. Es lo que la luz revela. Clara sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Había tanta profundidad en ellas, tanto dolor y verdad. Sabía que él estaba hablando de algo más que el sol. Estaba hablando de su pasado, de las cosas que la luz había revelado en su vida, cosas de las que tal vez había intentado esconderse. Respiró hondo y decidió dar un paso más audaz. Encontré una caja en su cuarto, dijo con cuidado. Con fotos y cartas. Perdón por mirar, pero, me pareció importante. Augusto guardó silencio, y por un momento Clara temió haber cruzado una línea. Pero entonces él respiró hondo y habló, su voz cargada de emoción. Esa es mi vida allí, dijo. La vida que dejé escapar. Las personas que perdí, las decisiones que tomé. Hizo una pausa, como si las palabras lo estuvieran pesando. Yo, no sé cómo vivir con eso.
Clara sintió un nudo en la garganta, pero mantuvo su voz suave y alentadora. Todos llevamos cosas, dijo. Arrepentimientos, dolores. A veces, lo único que podemos hacer es aprender a encontrar un poco de paz con lo que vivimos. Augusto se giró para mirarla, y por primera vez, Clara vio lágrimas en sus ojos. Parecía tan vulnerable, tan humano, que su corazón se rompió por él. Yo, lo siento tanto, murmuró, con la voz temblorosa. Lo siento tanto por todo lo que dejé de hacer. Clara extendió la mano y la colocó sobre la suya, ofreciéndole un gesto de consuelo y apoyo. Tal vez sea hora de dejarlo ir, dijo suavemente. De encontrar una manera de perdonarse a sí mismo. Augusto no respondió, pero el silencio entre ellos estaba lleno de significado. Se estaba abriendo, aunque solo un poco, y Clara sabía que este era el comienzo de algo importante. Estaba decidida a ayudarlo a encontrar una forma de paz, una manera de reconciliarse con su pasado, antes de que fuera demasiado tarde. En los días que siguieron, Clara y Augusto comenzaron a formar un vínculo más profundo. No era algo obvio ni fácil, sino más bien una construcción lenta, ladrillo por ladrillo, de confianza y comprensión. Cada día traía un pequeño avance, una nueva conversación, un nuevo pedazo de la historia de Augusto que él se permitía compartir. Clara pasaba más tiempo en su habitación, a veces solo sentada a su lado en silencio. Otras veces, leía en voz alta, no los libros que había traído antes, sino las cartas que encontró en su caja. Sabía que esas palabras tenían un significado para él, eran ecos de una vida que él aún mantenía en su memoria, aunque tratara de olvidarla. Augusto empezó a hablar más sobre su pasado. Habló de su esposa, una mujer a la que amaba profundamente, pero que había perdido a una enfermedad muchos años antes. Habló de sus hijos, de quienes se había distanciado tras la muerte de su esposa, incapaz de lidiar con el dolor y el duelo. Había una melancolía en su voz cuando hablaba de ellos, un arrepentimiento que Clara podía sentir en cada palabra. Me alejé, dijo un día, mirando una foto antigua de su familia. Pensé que era lo mejor. Que no podría ser el padre que ellos necesitaban. Pero, al hacer eso, también los perdía a ellos. Clara sintió una oleada de compasión por él. Sabía que él estaba luchando contra fantasmas que había llevado durante tanto tiempo. Pero también sabía que había una fortaleza en abrirse, en finalmente enfrentar lo que lo atormentaba. Todos cometemos errores, dijo con voz suave. Y a veces, nos alejamos para protegernos del dolor. Pero eso no significa que sea demasiado tarde para encontrar una forma de paz. Augusto asintió, pero no respondió. Clara sabía que él estaba procesando sus palabras, que estaba en un momento de reflexión interna. Y ella estaba dispuesta a esperar. Sabía que estas cosas tomaban tiempo, que el proceso de sanación era lento y, a menudo, doloroso. Clara lo animó a escribir una carta para su familia, aunque nunca la enviara. Tal vez esto pueda ayudarlo a poner sus sentimientos en palabras, sugirió. Puede ser una forma de empezar a perdonarse a sí mismo. Augusto dudó durante un largo momento, pero finalmente asintió. Tal vez, dijo. Tal vez debería intentarlo. Y así, con el incentivo de Clara, Augusto comenzó a escribir. Era un proceso lento y doloroso, pero ella lo apoyaba en cada paso. Sabía que él necesitaba enfrentar sus demonios para encontrar algo de paz antes del final. El progreso de Augusto fue lento, pero significativo. Cada palabra que escribía era un paso hacia la redención personal, un intento de hacer las paces con su pasado y, tal vez, consigo mismo. Clara lo apoyaba en silencio, sabiendo que ese era un proceso que él necesitaba llevar por sí solo. Ella estaba allí solo para ofrecer aliento y consuelo. Una tarde, mientras Augusto escribía en su cuaderno, Clara fue llamada para ayudar en otra ala del hospital. Dudó en dejarlo solo, pero no tenía elección. Antes de irse, puso su mano suavemente en el hombro de él. Vuelvo pronto, dijo, con una sonrisa alentadora. Augusto solo asintió, sus ojos fijos en la página frente a él. Clara estaba camino de ayudar a un colega cuando escuchó la alarma sonar en el pasillo de la sala de cuidados paliativos. El sonido estridente cortó el aire, y su corazón dio un salto. Sin pensarlo,
corrió de regreso a la habitación de Augusto, su instinto diciéndole que algo estaba terriblemente mal. Cuando entró, encontró al equipo médico en frenesí. Augusto estaba teniendo una crisis respiratoria. Su piel estaba pálida, sus labios azulados. Clara sintió un nudo en el estómago al verlo así, tan vulnerable, tan cerca del abismo que ella temía. Se acercó a él, tomando su mano fría y apretándola con fuerza, como si pudiera pasarle un poco de vida solo con el toque. Resista, Augusto, susurró, aunque sabía que él tal vez no pudiera oírla. Estoy aquí con usted. El equipo médico trabajaba frenéticamente, tratando de estabilizar su respiración y monitorear sus signos vitales. Clara permaneció a su lado, negándose a soltar su mano. Sabía que la situación era crítica, que él podría no sobrevivir a esta crisis. Y la idea de que pudiera irse sin encontrar la paz que buscaba la aterrorizaba. Augusto abrió los ojos por un breve instante, y Clara vio una mezcla de miedo y tristeza en ellos. Intentó hablar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Clara se inclinó más cerca, bajando la cabeza para escuchar su murmullo. Lo siento tanto, por todo, susurró, su voz ronca y débil. Perdóname. Clara sintió las lágrimas arder en sus ojos. Apretó la mano de él con más fuerza. No hay nada que perdonar, Augusto, dijo, con la voz temblorosa. Hiciste lo mejor que pudiste. Es hora de encontrar paz. Él cerró los ojos de nuevo, y Clara vio un destello de comprensión en su expresión. El equipo médico logró estabilizarlo, y la alarma cesó, pero Clara sabía que ese momento había sido un punto crucial. Augusto estaba enfrentando no solo una batalla física, sino también una emocional. Estaba luchando contra años de arrepentimiento y culpa, tratando de encontrar un camino hacia el perdón. Ella se quedó a su lado hasta que su respiración se calmó y él se quedó dormido, exhausto por la crisis. Clara se sentó en la silla al lado de la cama, todavía sosteniendo su mano. Sabía que su viaje estaba llegando a su fin, pero también sabía que había un último acto que realizar, una última oportunidad para despedirse del mundo en paz. A la mañana siguiente, Clara entró en la habitación de Augusto con una sensación de aprensión. Él estaba visiblemente más frágil, su rostro pálido y delgado contra la almohada. Sus ojos, sin embargo, parecían diferentes, había una suavidad en ellos, una especie de aceptación que Clara no había visto antes. Se sentó junto a él, observándolo por un momento antes de hablar. ¿Cómo se siente hoy, Augusto?, preguntó, manteniendo la voz baja y tranquila. Augusto giró la cabeza lentamente hacia ella. Cansado, murmuró, y Clara sintió el peso de esa única palabra. No era solo cansancio físico, era el agotamiento de toda una vida. Clara tomó su mano, ofreciéndole el consuelo de su presencia. ¿Hay algo que pueda hacer por usted?, preguntó, sabiendo que tal vez no hubiera nada que realmente pudiera hacer más allá de estar ahí. Augusto respiró hondo, como si estuviera reuniendo sus últimas fuerzas. Quiero hablar, dijo. Sobre ellos. Sobre todo. Clara asintió, animándolo a continuar. Sabía que él necesitaba ese momento, necesitaba liberar lo que estaba en su alma. Yo, dejé que todo se escapara, comenzó él, con la voz quebrándose. Mi esposa, mis hijos. Los amaba tanto, pero, cuando ella se fue, no pude seguir. Me alejé, me cerré. Y ellos, se quedaron solos. Clara sintió una oleada de tristeza por él. Augusto, dijo suavemente, es natural alejarse cuando uno está herido. Estaba sufriendo. No es fácil lidiar con tanto dolor. Augusto cerró los ojos, como si estuviera tratando de absorber sus palabras. Quería ser fuerte, murmuró. Quería ser el padre que ellos necesitaban. Pero, fallé. Ella apretó su mano, queriendo que él sintiera que no estaba solo. Hiciste lo mejor que pudiste, dijo. Y eso es lo que importa. Estás aquí ahora, enfrentando esto. Tratando de encontrar paz. Eso es valentía. Él abrió los ojos y la miró, y Clara vio un pequeño destello de esperanza ahí. ¿Crees que ellos podrían perdonarme?, preguntó, con la voz temblando.
Clara sintió un apretón en el corazón. Creo que sí, dijo con firmeza. Creo que ellos sabrían que los amabas y que hiciste lo que pensabas que era mejor. El amor verdadero entiende. Y tú puedes perdonarte a ti mismo también, Augusto. Mereces esa paz. Él cerró los ojos nuevamente, pero esta vez había una suavidad en su expresión, un alivio. Clara sabía que él estaba aceptando sus palabras, que estaba comenzando a permitirse encontrar algún tipo de paz interior. Se quedó con él en silencio, sosteniendo su mano, sintiendo la conexión entre ellos. Sabía que su tiempo se estaba agotando, pero también sabía que estaba más cerca de encontrar la serenidad que tanto buscaba. Y eso era todo lo que podía esperar. Los días siguientes estuvieron marcados por una calma silenciosa, como si se hubiera alcanzado una comprensión mutua entre Clara y Augusto. Ella lo visitaba con frecuencia, más para hacerle compañía que por otra cosa. Augusto ya no tenía la energía para escribir o hablar extensamente, pero había una serenidad en sus ojos, como si finalmente hubiera aceptado su viaje y encontrado una forma de paz interior. En una de esas visitas, Augusto le pidió algo a Clara. Su voz estaba débil, pero había un tono de determinación en sus palabras. Quiero escribir una última carta, dijo, mirándola con una súplica muda en sus ojos. Clara asintió, sintiendo la importancia de ese momento. Claro, respondió suavemente. Puedo ayudarlo a escribir, si lo desea. Augusto hizo un leve movimiento con la cabeza. Clara trajo un cuaderno y una pluma y se sentó a su lado. Él comenzó a dictar sus palabras, haciendo pausas frecuentes para recuperar el aliento, pero decidido a continuar. La carta que él dictó era para sus hijos. Clara escribió mientras él hablaba, su mano moviéndose suavemente sobre el papel. Augusto habló sobre su amor por ellos, sobre cuánto lamentaba haberse distanciado y cómo siempre los había llevado en su corazón, incluso a la distancia. Pidió disculpas por sus errores y habló de su deseo de que ellos encontraran felicidad y paz. Mientras Clara escribía, sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Había tanta sinceridad y arrepentimiento en las palabras de Augusto, un intento de reconciliación incluso al final de su vida. Cuando terminó, ella dejó de escribir y lo miró, viendo el cansancio y la serenidad en su rostro. ¿Quiere que la lea para usted?, preguntó. Augusto asintió, cerrando los ojos mientras ella leía en voz alta la carta que él había dictado. Su voz temblaba, pero mantuvo la compostura, sabiendo que él necesitaba escuchar esas palabras, necesitaba saber que su mensaje sería transmitido. Cuando terminó de leer, Augusto dejó escapar un suspiro largo y profundo. Gracias, murmuró, su voz casi un susurro. Esto significa mucho. Clara apretó su mano, sintiendo el calor de su piel por última vez. Hiciste algo importante hoy, dijo, con la voz llena de emoción. Compartiste tu corazón. Y eso es un acto de amor. Augusto abrió los ojos y la miró con una expresión suave y agradecida. Había algo definitivo en esa mirada, algo que decía que estaba listo para partir en paz. Clara sintió un nudo en el corazón, pero también una sensación de gratitud por haber sido parte de ese momento tan íntimo y significativo. Esa noche, Clara fue llamada de urgencia al hospital. Su corazón se aceleró al entrar en la sala de cuidados paliativos, ya sabiendo lo que estaba por venir. Corrió hacia la habitación de Augusto, donde encontró al equipo médico a su alrededor. La expresión en sus rostros lo decía todo, el momento había llegado. Clara entró en silencio, colocándose al lado de Augusto. Él estaba inconsciente, su respiración era irregular y débil. Ella tomó su mano y la sostuvo con firmeza, deseando que él pudiera sentir su presencia, incluso en el umbral de la vida. Estoy aquí, Augusto, susurró, con la voz quebrada. No estás solo. Se quedó ahí, junto a él, mientras su respiración se volvía más espaciada. Cada minuto que pasaba parecía una eternidad, pero Clara se mantuvo firme, sabiendo que él la necesitaba ahí. Finalmente, con un suspiro suave, Augusto partió. Su mano quedó inerte en la de Clara, y una calma profunda se extendió por la habitación. Clara cerró los ojos, luchando contra las lágrimas. Había una tristeza abrumadora, pero también una sensación de alivio, de que él había encontrado la paz que buscaba.
Soltó su mano con delicadeza y se levantó, sintiendo un enorme vacío abrirse en su pecho. Se quedó al lado de la cama por un momento, observando el rostro sereno de Augusto. Parecía en paz, su semblante libre de las preocupaciones que lo atormentaron en vida. Clara sabía que él se había ido con su mensaje de amor expresado, y eso era una pequeña, pero significativa victoria. Cuando Clara dejó la habitación, sintió una mezcla de emociones. La pérdida era innegable, pero también había una profunda gratitud por haber sido parte del viaje de Augusto. Había aprendido tanto de él, sobre el dolor, el arrepentimiento, y, sobre todo, sobre la búsqueda de la paz y la reconciliación. Caminó por el pasillo del hospital en silencio, reflexionando sobre el impacto que esta experiencia había tenido en ella. Augusto se había ido, pero su historia y su acto final de amor vivirían en ella. Y se sintió determinada a continuar con su trabajo, a estar presente para los demás como lo estuvo para él, a brindar a sus pacientes el consuelo y la comprensión que todos merecen en los momentos finales. Clara sabía que cada despedida sería dolorosa, pero también sabía que cada conexión hecha, cada acto de compasión compartido, valía cada lágrima derramada. Y eso era algo que llevaría consigo, como un recordatorio de lo que realmente significa cuidar a alguien. Los días pasaron después de la partida de Augusto, pero su impacto permaneció en la vida de Clara. Ella continuó su trabajo en la sala de cuidados paliativos con una nueva perspectiva, una nueva comprensión de lo que significaba estar presente para alguien. Su enfoque se volvió más compasivo, más atento a las pequeñas cosas que hacen toda la diferencia en la vida de un paciente. Ahora, Clara entraba en las habitaciones de los pacientes con el corazón abierto, lista para escuchar, para estar presente, incluso en silencio. Había aprendido de Augusto que, a veces, el mayor regalo que podemos dar a alguien es simplemente estar ahí, ofrecer nuestra presencia sin juicios, sin prisas. Un día, Clara recibió una carta de la familia de Augusto. La abrió con cuidado, sintiendo un nudo en la garganta al reconocer la escritura delicada. Era un mensaje de agradecimiento, expresando su gratitud por todo lo que ella había hecho por Augusto en sus últimos días. Mencionaron la carta que él les había dejado y cómo sus palabras habían tocado profundamente sus corazones, ofreciéndoles un cierre y una comprensión que nunca creyeron posible. Clara sostuvo la carta en sus manos, sintiendo las lágrimas deslizarse por su rostro. Fue un momento de realización para ella, un recordatorio de que su trabajo, su dedicación, realmente hacía la diferencia. No se trataba de curar o salvar, sino de consolar, apoyar y brindar dignidad a quienes están al final de su viaje. Salió al jardín del hospital, donde solía llevar a Augusto en sus caminatas. El sol brillaba, y ella sintió su luz cálida en su rostro. Clara sonrió, recordando las palabras de él sobre lo que la luz revela. Era cierto, pensó. La luz revelaba más que solo el mundo a nuestro alrededor, revelaba lo que llevamos dentro, nuestros dolores, nuestras esperanzas, nuestra humanidad. Y así, Clara continuó su camino en el hospital, sabiendo que cada nuevo paciente traería una nueva historia, una nueva oportunidad para marcar la diferencia. Había muchos como Augusto, cargando sus dolores y arrepentimientos, y ella estaba lista para estar a su lado, para ofrecerles la misma compasión y presencia que le había ofrecido a él. Porque, al final de cuentas, la vida se compone de estas conexiones, de esos momentos en los que nos permitimos ser verdaderamente humanos, unos con otros. Y Clara estaba determinada a ser esa luz, a revelar lo que hay de más profundo y significativo en la vida, incluso cuando todo parece estar llegando a su fin.